Lo mejor del Giro de Italia. Caracol Radio. Se cumplió la 10ª etapa del Giro de Italia, una de las más cortas de la competencia, llegando a Foligno sobre 139 kilómetros, ganada por el eslovaco Peter Sagan. Gran actuación de Fernando Gaviria. Al final hubo de todo y una gran lucha entre Egan Bernal y Renko por las bonificaciones. ¿Qué pasó en la fracción? Pacho Benítez, Fernando Calle, el cometa Álvaro Mejía en Caracol Radio. Sí, señor, pasaron muchas cosas en esta 10ª etapa del Giro de Italia, que al final ha ganado Peter Sagan, segundo fue Fernando Gaviria, tercero David Smolai, cuarto Stefani Oldani. Y la clasificación general parecía y asustaba porque en principio habían dado a Alexander Blasov a un segundo de Egan Bernal, pero resulta que la producción hoy no mostró el corte, hubo una caída, se quedaron unos en los últimos 3 kilómetros, entre ellos Egan Bernal. Sin embargo, vinieron los reclamos y Egan Bernal sigue siendo el líder de la carrera con Remco Evenepoel a 14 segundos. Se robó un segundito hoy Evenepoel en el último sprint. Alexander Blasov a 22 segundos, Giulio Ciccone a 37 y Attila Valter a 44 segundos. ¿Pero qué pasó en la jornada, don Fernando Calle? Pasó un momento que no se tenía previsto, pero que estaba calculado, y era el sprint especial, el último que se disputaba en el día. Ese sprint da de bonificación 3 segundos al primero, 2 al segundo y 1 al tercero. Se lanzó Remco Evenepoel por él. Egan le contestó. Inmediatamente Egan contestó y se puso en posición de ataque. Al final Remco Evenepoel se gana 2 segundos y Egan 1. Y eso fue a la clasificación general, donde Remco Evenepoel le descuenta 1 segundo a Egan Bernal, pero el camiseta líder colombiano le aumenta 2 a cada uno de sus rivales. Ese fue el espectáculo, cometa Álvaro Mejía, de esta 10ª etapa, más allá de lo que fue el remate entre Peter Sagan y Fernando Gaviria. Así es, los segundos, aquí vemos con eso que los segundos valen oro. Y fue un sprint a 18 kilómetros de la meta, espectacular, porque ver a los que están peleando una carrera de 3 semanas, pelearse en un sprint, sprintar por 1 segundo, eso es un espectáculo que hasta seguramente lo vivieron en el grupo en la parte de atrás. Y al final de la etapa, una etapa muy bonita también, que gana Peter Sagan, donde su equipo, el Bora, pues ha hecho un trabajo fenomenal, y el susto de todos, como decíamos al comienzo, porque pensábamos que un corte que hubo por una caída dentro de los 3 kilómetros reglamentarios, que recordemos da el mismo tiempo en caso de una caída o un pinchazo, estaban dando una diferencia importante ya de segundos que se había perdido, pero que afortunadamente fue corregida. Me gustaron 2 hechos, Pacho, tras los hechos que acabamos de mencionar. Primero, cuando Remco le gana la segunda posición en el embalaje a Egan Bernal en el último sprint especial, terminan y se chocan las manos. Como al final también, entre Peter Sagan y Fernando Gaviria, gana Sagan y después van y se chocan las manos los 2 embaladores. Claro, es que esa es la demostración del fair play. Además que esto no es una guerra realmente para matarse en la carretera. Es una batalla donde unos son más fuertes que otros y al final todos siguen siendo la misma familia, la familia del Giro de Italia. Pasó el sprint, Remco le arrancó 1 segundito y cuando se miran, sonríen, se dan el puñito. Y cuando Sagan le gana a Gaviria, Gaviria lo alcanza y lo saluda, se conocen, unas veces gana usted, otras veces gano yo, esta vez ganó Peter Sagan en el remate. Así es el ciclismo, por eso es bonito el ciclismo, porque es una verdadera familia. Y más allá de lo que pasó hoy con Blasov en la jornada, mi querido Fernando Calle, Blasov le dio como una especie de campanazo. Ojo, que hay que estar atentos porque ¿qué tal? Esta vez los jueces dijeron que sí, que se vuelva y se retorna a las clasificaciones oficiales anteriores, pero también pudieron decir que no. Claro, eso es potestad del comisario, pero ya estaba jugada la etapa
dejaron de pedalear y sencillamente tuvieron que corregir a la clasificación inicial donde habían puesto evidentemente a Blasov a un segundo. Pero no, esas son cosas que suceden e inmediatamente no tardaron mucho en decir las cosas tal cual como partieron hoy. Sí, señor. Eso quiere decir, repítela, Pacho, primero Egan Bernal, ¿cierto? Sí, Que sigue señor, con la primero, maglia rosa. Egan Bernal vestido de rosa y vestido de blanco, aunque la blanca se la presta a Renko Evenepoel. Egan Bernal, gran líder de la carrera. Segundo, Renko Evenepoel a 14 segundos. Tercero, Alexander Blasov a 22. Cuarto, Giulio Ciccone a 37. Y quinto, Attila Valter a 44 segundos. Y con un trabajo también de grupos, cometa Álvaro Mejía. El Ineos, el de Seunic y el Astana peleando cada uno por sus líderes en la clasificación general. Y el Bora y el equipo del Emirates también peleando por las clasificaciones de la etapa, por las posiciones de la etapa. Claro, es un trabajo muy bonito que se ve sobre todo al final de las etapas. Cuando es de montaña, vemos a los equipos de sus líderes, de los escaladores muy organizados, protegiendo a su líder y tratando de llevarlo hasta donde más puedan para que él ya se entienda con los demás y buscar la etapa. Y cuando es plana, pues vamos a ver es a los coequiperos de los sprint armando y protegiendo a los embaladores para que lleguen también a disputar su etapa plana, como pasó en el día de hoy. Sí, ¿cómo ha visto a la Astana usted, el equipo de Blasov, Fernando? No, está todo volcado ayudando a Blasov, que saben que es su carta, ¿no? Que es su carta, que además los ha hecho quedar bien, que está tercero en la general, y es un equipo, digamos, hasta el momento, para lo que ha pedido la carrera, ha estado ahí y ha servido para ello. Sí. ¿Qué dijo Fernando Gaviria al final de la fracción? ¿Qué dijo también Egan, para resumir, Pacho, pensando también en la jornada de descanso de mañana? Sí, los dos han manifestado. Fernando Gaviria ha dicho que la verdad iba por la etapa porque pasó por delante, sacó 3 máquinas, pero no le alcanzó. Y ha manifestado que le faltó realmente, creyó que iba en la línea cuando Peter Sagan se quiso mover, encontró a Peter Sagan y que Peter Sagan le tomó la delantera, pero que se sintió cómodo y que quedan todavía 2-3 jornadas para intentarlo. Y mañana será día de entrenamiento, ha dicho Egan Bernal. Sí, ese día de entrenamiento, ¿cómo se manejan, Cometa? Bueno, es un día de descanso activo donde se sale a hacer, algunos prefieren hacer poquitos kilómetros para recuperarse si se sienten muy cansados, otros dicen, no, a mí me asienta mejor hacer 80, 100 kilómetros despacio, eso depende mucho ya del conocimiento profesional de cada corredor, pero en general sale el equipo completo a hacer ese recorrido y se hace más o menos eso, son los kilometrajes que se hacen, eso sí, tranquilos. Sí, ¿cuándo vuelve la montaña, Fernando? No, pero expliquemos un poquito del embalaje. A ver. El embalaje final mostró hoy un buen tren que le armaron a Fernando Gaviria. El primero que pica es Molano. La última curva desembocaba ya a la meta. Ahí entró bien ubicado Fernando Gaviria. A la rueda del hombre que era, Peter Sagan. El que le levanta el embalaje se llama Molano. Es un hombre que cumple a la perfección hoy. Hoy hay que darle todos los aplausos, lo otro ya son cuestiones de ciclismo, lo que ha pasado, pero hoy fue correcto, perfecto, montó donde era y lanzó el embalaje en el punto indicado. Y Gaviria le faltó media bicicleta para superar a Sagan, que al final le gana la etapa, pero sigue demostrando día a día que ese Fernando Gaviria está para darnos una victoria. No nos podemos ir en blanco porque es un buen Fernando Gaviria el que estamos viendo. Sí, bueno, entonces mañana descanso, la etapa del día miércoles, llegando a Montalcino, 162 kilómetros, plana. Y el día viernes vuelve a subir la montaña, ¿cierto, Fernando? ¿Pacho? Sí, señor, así será. La etapa del día miércoles tiene ese puerto de montaña, realmente no es en llegada en el alto. Después de pasar ese puerto de montaña, pues hombre, habrá que ir por delante. Sí, señor. ¿Y la etapa reina será la del día sábado, Cometa?
Así será, será una etapa muy difícil. Ahora hay que tener en cuenta... Por lo menos la de esta semana, ¿no? Por lo menos la de esta semana. Sí, por lo menos la de esta semana, pero hay que tener en cuenta también en la etapa 12 que tiene, recordemos que la etapa 12, no, la etapa 11 tiene un tramo que ya lo había dicho Fernando también en destapado. Y ese tramo son 35 kilómetros de los 70 finales, o sea, la mitad de esos 70 kilómetros es en destapado. El primer tramo lo tienen que hacer en terreno de descenso, o sea, pasan un puerto de montaña que hay de tercera categoría en el kilómetro 124 y más abajo van a encontrar el primer tramo de destapado, que para eso pues nos da confianza Egan Bernal, que lo ha hecho muy bien cuando corría en este terreno. ¿Eso significa más trabajo para los mecánicos ese día, Fernando? Total. Eso tienen todo medido. Y saben qué ruedas deben de llevar, cómo las deben inflar, si para ser bien gráficos con el oyente, si más blanditas o más duras, de acuerdo con la dureza que en ese momento presente ese terreno destapado que es pura arena. Sí, señor. Bueno, pues entonces a prepararse para las emociones del ciclismo. Por lo pronto, Egan Bernal sigue como líder y hoy Fernando Gaviria fue segundo tras el embalaje ganado por el eslovaco Peter Sagan. Etapa de mañana no hay jornada de descanso, vuelve el día miércoles entre Perugia, Montalcino, 162 kilómetros, etapa llana, donde se espera, por supuesto, la gran actuación del ciclismo colombiano y ustedes lo vivirán desde las 8 de la mañana a través de Caracol Radio. Lo mejor del Giro de Italia. Caracol Radio.